Bueno, imagínese un jardín donde hay preciosos tulipanes creciendo, de diferentes colores, de diferentes tamaños, y cada uno representa una persona de la comunidad, digamos de la comunidad de creyentes, de la iglesia. Tiene sus propias virtudes, pero al mismo tiempo tienen sus propios defectos. Pero dentro de esta comunidad de tulipanes hay un tulipán en particular bien alto, así como el pastor, ¿verdad? No, pero no me quiero identificar con este tulipán, hermano. Bien alto, majestuoso, y este se llama Andrés. Digamos, este tulipán se llama Andrés. ¿Aquí hay algún Andrés esta mañana? Tratamos de buscar un nombre que no existiera aquí en la iglesia, porque para mí lo está diciendo. ¿No hay ningún Andrés aquí? Bendito sea el Señor. Esto es un nombre ficticio. Este tulipán se llama Andrés y ese tulipán es un tulipán que se erige, se levanta majestuoso, más alto que todos, y este hace así y mira, tiene una presencia imponente, tipazo de tulipán, puro, recto, derechito. Pero este tulipán alto se erige con orgullo sobre los demás tulipanes, mirando hacia abajo con desdén, mientras señala con su tallo fino los defectos de sus compañeros del jardín. Desde su posición elevada, critica la inclinación de uno hacia la sombra, la timidez de otro hacia la luz del sol. Sin embargo, lo que Andrés no se da cuenta es que, a pesar de su apariencia impecable, él mismo está ocultando un oscuro secreto. Su raíz está enferma y retorcida por la hipocresía. Un día, una fuerte ráfaga de viento sacude a todo el jardín. ¿Y quién fue el primero que cayó? Andrés. Andrés, el tulipán alto, cae al suelo revelando su raíz enferma y su verdadera naturaleza. ¿Usted ha oído los grandes palos esos cuando se caen? Viene un huracán y se caen. Y sale la raíz esa toda podrida para afuera. Bueno, eso fue lo que sucedió. Toda su verdadera identidad, su naturaleza retorcida se expuso a la luz del día. Mientras yace en el suelo, vulnerable, dañado, herido y expuesto, ¿qué sucede? Los otros tulipanes vienen y se acercan a él con simpatía y con compasión. No era una iglesia enferma, era una iglesia... Era un jardín de flores saludables, que en lugar de hacer leña del árbol caído, dice, te lo mereces, tú no te creías el mejor de todos. No, se acercan estas demás flores compasivas, con simpatía hacia él, y se dan cuenta que aunque Andrés pudo haber parecido perfecto en la superficie, en realidad compartía la misma fragilidad y la misma necesidad de cuidado y perdón que todos tenían en el jardín. Ellos se dieron cuenta de algo tremendo, que a pesar de que él se veía tan fuerte y se autoproclamaba tan poderoso, al final él tenía la misma necesidad que tenían todos los demás. Así como el tulipán alto, los religiosos hipócritas pueden parecer impecables en la superficie. Escuche, porque esta es la aplicación. Así como eso es una historia, y para ilustrar una idea, ustedes saben que los tulipanes no tienen nombres de humanos, ni se comportan como humanos, pero esto está representando una realidad dentro de algunas iglesias. Algunas iglesias, hermanos, tienen hombres y mujeres que son religiosos hipócritas. Solo es apariencia, solo es por fuera. El religioso hipócrita puede parecer impecable por la superficie, pero en la raíz es donde se encuentra su verdadera naturaleza. ¿Cómo verdaderamente está esa persona? Solo, hermanos, al reconocer nuestra propia fragilidad y necesidad de gracia, podemos encontrar la verdadera redención y el crecimiento espiritual. Cuando una persona persiste en una actitud de religión hipócrita, no necesito a nadie, yo soy mejor que los demás, llega un momento, hermano, en que
una circunstancia lo derriba y se da cuenta que es igual a los demás y que necesita la misma gracia que necesitan todos sus hermanos. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito, hermanos, de la necesidad que tiene el hombre religioso, el hombre moralista, hipócrita de Cristo para ser salvo, para librarse de la condenación eterna. Y esto lo vamos a hacer, hermanos amados, basándonos en el pasaje que se encuentra en el capítulo 2 del libro de Romanos, versículo del 1 en adelante, pero vamos a ver hasta el 4 nada más. Yo quiero de una manera concreta explicarles lo que significa ser un religioso moralista, antes de comenzar con el texto. Un religioso moralista es alguien que, a pesar de proclamar o defender altos estándares morales y éticos, no vive de acuerdo a esos mismos principios en su propia vida. Mucho ruido, pocas nueces. A pesar de que defiende la santidad, que defiende la fidelidad, que defiende el amor, en su propia vida es todo lo contrario. Es decir, esta persona critica o juzga el comportamiento de los demás desde una posición moral elevada. El moralista religioso tiene un espíritu hipercrítico. Es una persona que solo critica a los demás, pero desde una posición de que yo soy mejor. Una posición elevada. Pero sus propias acciones contradicen esos valores que tanto defienden en público. En la palabra de Dios, como les decía, hermanos, encontramos un pasaje donde Dios nos muestra que estas personas también están necesitadas de arrepentimiento y de venir en fe a Cristo para ser librados de la ira de Dios que está sobre ellos. Vamos a leer la palabra que se encuentra en Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y el texto bíblico dice así, mis amados: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tu palabra es vida. Y tu palabra, Señor, es como un río, un manantial que viene a refrescar nuestras vidas, a alimentarnos, a nutrirnos. Te damos gracias porque ha sido tu Espíritu, Señor, quien nos ha salvado. Señor, cuando escuchamos el Evangelio, tu Espíritu renovó nuestras vidas para que viéramos a Cristo y fuéramos salvos por la fe en Jesús. Gracias porque ese Espíritu también nos deja ver, entender y obedecer tu palabra. Permite, Señor, que en esta mañana yo pueda comunicar el mensaje de tu palabra con claridad, con precisión, con pasión, y que mis hermanos puedan ser muy bendecidos, Señor. Ese es mi mayor deseo, que ellos se vayan de aquí, Señor, agradecidos contigo por el gran amor con que tú les has hablado y con el deseo de que ellos sean cada vez más parecidos a Cristo, así como estoy seguro que estás haciendo en mi vida también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. ¿Qué es lo que vemos aquí en este pasaje de las Escrituras? Hermanos, si usted recuerda, en el capítulo 1 nosotros vimos declaraciones muy, pero muy poderosas que vale la pena que recordemos. ¿Se acuerdan por allá por el versículo 16, 17, donde el Señor nos declara que el justo por la fe vivirá? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que después que Pablo en los primeros versículos se presenta sus credenciales de un siervo de Cristo, apartado para el Evangelio de Dios, un hombre que muestra su humildad, la necesidad, su llamado, su ministerio de compartir el Evangelio? Después que nos dice cómo la salvación es por la fe, es por gracia, por medio de la fe, y cómo Dios justifica al pecador arrepentido. Hermanos, después que nos da todas estas declaraciones tremendas, entonces Pablo no empieza a explicar de primera el Evangelio, sino que empieza a mostrarnos
la condición en que se encuentra el hombre que lo hace necesitado de ese evangelio. El próximo sábado nosotros pretendemos, con la ayuda de Dios, salir a evangelizar. Nosotros no podemos llegar a la gente y decirle, cree y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Cristo para que te vaya bien, para que seas feliz. No, nosotros tenemos que hablar de todo el evangelio. Tenemos que presentar la condición de necesidad en que se encuentra el hombre sin Dios. ¿Y se acuerdan el versículo 18 que decía? La ira de Dios se revela desde los cielos sobre los hombres que hacen la maldad, que se rebelan contra... Bueno, vamos a leerlo ahora literalmente. Entonces, ¿qué vamos a ver a través de este pasaje en que entramos ya en el capítulo 2? Vamos a ver por lo menos dos condiciones en las que está el hombre moralista, ese moralista hipócrita, ese moralista religioso. Vamos a ver por lo menos la condición espiritual en que se encuentra este hombre, a fin de que nosotros podamos evaluar nuestras propias vidas y arrepentirnos en caso de que estuviéramos cayendo también en esos pecados. Recordemos, hermanos, que aquí en la carta del apóstol Pablo a los romanos hay un propósito de parte de Dios por medio de las palabras del apóstol. Tiene como objetivo principal fortalecer la fe de los creyentes que estaban en Roma. Esa fue la intención original de la carta cuando fue escrita por primera vez. Tenía el propósito de fortalecer la fe de los creyentes que estaban en Roma y proporcionarles una explicación clara a ellos de lo que era el evangelio. Recuerden que ningún apóstol había estado en Roma, ellos no habían sido expuestos a la enseñanza apostólica. Pablo mismo deseaba ir a Roma, pero no lo había logrado. Entonces Pablo escribe esta carta con el propósito de poner bases, fundamentos teológicos en ellos acerca del evangelio, de la obra de Dios por medio de Jesucristo para la salvación del pecador. Proporcionarles a ellos enseñanzas claras acerca del evangelio y al mismo tiempo unificar la comunidad de creyentes que estaba bajo la enseñanza de Cristo allí en Roma. Como les decía, en el capítulo 1 aprendimos verdades que son trascendentales. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Se acuerdan de aquellos sermones? Versículo 16 del capítulo 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. ¿Se acuerdan? Qué poderoso mensaje. El evangelio es poder, dunamis, de donde viene la palabra dinamita. El evangelio es poder de Dios para ese evangelio que usted y yo hemos sido comisionados a predicar, hermano. ¿Qué confianza nos da? Es poder de Dios para salvación. Yo voy a predicar, cuando salgo voy a predicar el poderoso evangelio de Dios por medio del cual Dios salva a todo hombre que desde la eternidad pasada Dios declaró que salvaría. Es poder y no hay distinción de persona, tanto para el judío como para el griego. También aprendimos que Dios justifica al pecador arrepentido que viene en fe a Jesucristo solo por gracia y por medio de la fe. En el versículo 17 dice, porque el evangelio, o en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. También vimos una realidad aterradora que Pablo comienza a declarar desde el versículo 18, donde nos dice que todo hombre está bajo juicio y bajo la ira de Dios, que su ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y pudimos ahí ver, hermanos, que nos da la impresión de que Pablo, cuando describe los pecados en los cuales estaban estas personas, la idolatría, se negaron a aceptar a Dios, la incredulidad, Dios se revelaba por medio de las cosas creadas, ellos no tenían excusas, la ira de Dios estaba sobre ellos, que pensábamos en los gentiles, en los paganos, ¿verdad? Porque ese tipo de pecados, inmoralidad, idolatría, eran menos comunes en los judíos, aunque también se daban. Al final entendemos que esto es para todos los hombres, porque todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero particularmente en esta sección de la carta vemos esta nota oscura, hermanos, acerca de la condición en la que se encuentra el hombre. Y probablemente nosotros no nos identificamos con todos esos pecados, pero más de uno, hermanos, si bien que nos viene como anillo al dedo.
y de esa condición de vileza, esa condición de miseria, nos rescató el Señor a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces pudimos apreciar toda una oscura página de los pecados del hombre que vive lejos de Dios y que necesita desesperadamente venir a Cristo, necesita el Evangelio. La única manera en que ese hombre puede salvarse, la única manera en que ese hombre puede escapar de esa ira de Dios que está sobre él, es viniendo a Cristo en fe y en arrepentimiento, lo que más adelante Pablo va a declarar a través de la exposición del Evangelio, la obra de Cristo, para librar al pecador de la ira venidera. Aunque pareciera, hermanos, que estos versículos van dirigidos a los gentiles, a los paganos de aquella época, la carta ahora en el capítulo 2 da un giro. A partir de ese capítulo donde podemos apreciar que no solo los gentiles, sino también los judíos religiosos, moralistas e hipócritas estaban bajo la ira de Dios por causa de sus pecados. Ahora Dios nos presenta la condición de aquellos hombres que conocen la ley de Dios, pero a pesar de que conocen la ley de Dios, no viven conforme a sus mandamientos. A pesar de que conocen la ley de Dios, no la viven y en su lugar juzgan y condenan a los que fallan en cumplir la misma ley que ellos quebrantan. Vamos a ver tres realidades de la condición espiritual de un moralista, de un religioso hipócrita, que nos van a servir para entender que los religiosos que no aceptan sus pecados también tienen necesidad de arrepentirse y venir a Cristo para ser salvos. Hermanos, y en las iglesias hay personas que todavía están confiando en su religión, están confiando en lo que ellos hacen, en dónde yo soy miembro de tal iglesia, yo soy allí diácono, soy el pastor. Están confiando en lo que ellos hacen y no en una relación de humildad, de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Vamos a aprender, hermanos, cómo estos hombres necesitan de verdad, desesperadamente, la gracia de Dios por medio del Evangelio para ser salvos, a fin de que nosotros podamos también, hermanos, evaluarnos y decir, bueno, ¿están esos pecados en mí? Y podamos arrepentirnos y escapar de todo juicio. Vamos a ver por lo menos tres realidades de la condición de la vida de estos hombres. En primer lugar, el hombre moralista carece de justificación delante de Dios. En segundo lugar, el hombre moralista será juzgado justamente por Dios. No va a haber injusticia y va a ser juzgado justamente por Dios si no se arrepiente. Y en tercer lugar, el hombre moralista aún tiene oportunidad de escapar del juicio de Dios. No se preocupe, no vamos a ver los 3 puntos hoy, vamos a ver el primero nada más. En el sermón de hoy estaremos viendo la primera de estas 3 condiciones. El hombre moralista carece de justificación delante de Dios. Dice el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, el nombre que tengas, ya sea que seas judío, que seas gentil, que seas el sacerdote, el pastor o que seas el presidente del país, quien seas, o que seas el más humilde de todos los hombres. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Hermanos, miren, Pablo aquí está retomando lo que parecía un diálogo con una persona imaginaria, con una persona así, alguien, ¿verdad? Posiblemente Pablo en este momento tenía en mente al judío, aunque lo que dice aplica tanto al gentil como al israelita. Ambos estaban sin excusa. Está tan ocupado con criticar a los demás que no ve sus propios pecados. Este hombre del cual Pablo habla es un hombre que está tan enfrascado en la tarea de criticar, de ver los defectos de las demás personas, que no ve los defectos que hay en su propia vida. El judío particularmente en la condición de juicio contra los gentiles. Para los judíos existían 2 tipos de personas nada más: los judíos y los que no eran judíos, los gentiles, no había más nadie. Y ellos, hermanos, trataban con desprecio, con desdén, la mayoría de ellos trataba con desdén a aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Imaginemos, hermanos, que esta carta está siendo leída
en la iglesia de Roma. Imagínense el escenario, ahí está la carta, la lleva Febe a la iglesia de Roma, se reúnen todos los miembros de la iglesia, empiezan a leer la carta y recuerden, hermanos, que esa comunidad de creyentes estaba formada por judíos, por una comunidad de judíos, pero también habían gentiles ahí. Imagínense, la carta empieza a hablar. Ahí el lector de la carta diciendo, mira, Pablo dice aquí que la ira de Dios está sobre todos los que hacen lo malo, mira, los que se oponen a la verdad de Dios, los que cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Miren, hermano, imagínense que la carta se está leyendo y ahí están los judíos así encurruñaditos, los gentiles están así como quebrantados y dicen, wow, terrible. ¿Dónde estábamos? ¿En qué ignorancia? ¿Qué pecado? Wow. Y hermano, la palabra de Dios está haciendo esto, está compungiendo sus corazones, pero después viene a levantarlos con la promesa, con la certeza de que en Cristo hay vida y perdón de pecado si nos arrepentimos. Pero no ha llegado esa parte. Y ellos están escuchando esto ahí, hablando de la condición de pecado y de miseria en que se encontraban estos paganos. Sus palabras son fuertes, la ira de Dios está sobre todos los hombres, pero imaginemos que al escuchar esto, algunos judíos estaban en sus mentes diciendo, sí, Pablo, dale duro, eso es, dale, machácalos. Ajá, y usted se ríe, pero a veces está el pastor predicando aquí, diciendo algo, y usted sabe que eso le está cayendo a alguien. Es más, le cae a todo el mundo menos a usted. Ah, ¿cómo debe estar fulano ahorita? Oigo, y ahí uno dice, háblale, no dice háblame Jehová, dice háblale Jehová. Y ahí está como que en su salsa dice, al fin le dicen algo que le va a pegar duro a fulano. Entonces imaginen esos judíos, hermanos, afilándose los dientes ahí, diciendo, Pablo, dale duro a esos paganos, tú tienes razón, están bajo la ira de Dios, estos pecadores impíos, ellos no son pueblo de Dios, ellos han vivido una vida de inmoralidad y están desde un pedestal de arrogancia en las alturas, como el tulipán de la historia, criticando a los otros que estaban allí reunidos. Y ahora, hermanos amados, como si Pablo conociera los pensamientos de estos hombres religiosos, moralistas, hipócritas, ahora enfila sus cañones hacia ellos y le dice, ustedes que se creen los santitos están también bajo la ira de Dios. Me imagino que eso fue como llegar y echarles un balde de agua fría a aquellas personas que confiaban en su propia religiosidad. No quiere decir, hermano, no sé el contexto allí, yo no estaba allí, probablemente eran judíos que ya se habían arrepentido de sus pecados, probablemente había uno que otro que todavía estaba confiando en su religión, pero lo que está Pablo aquí es demostrando que tanto el pagano, el gentil, como el judío, el religioso, que vive lejos de Dios, está destituido de su gloria, todos por causas de su pecado, hermano, son reos de condenación y la ira de Dios está sobre sus vidas. Entonces, hermanos, lo que está diciéndole aquí es, no hay manera en que tú te puedas excusar. Tú podrás ser muy religioso, tú podrás ser pueblo de Dios, tú podrás tener la ley, tú podrás vivir una vida de apariencia, de aparente moralidad delante de los demás. Tú podrás ir allí a hacer largas oraciones. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando oraba aquel fariseo junto a un publicano, un cobrador de impuestos? ¿Cómo decía el fariseo? Oh Señor, te doy gracias porque yo diezmo, yo le doy a los pobres y yo no soy como este publicano. ¿Y qué decía el publicano? Sin siquiera tener el valor de levantar la mirada al cielo, se da golpes de pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, soy pecador, que soy pecador. ¿Nota la diferencia, hermano? Ya más o menos usted tiene una idea de qué persona está hablando aquí la palabra del Señor. ¿Y cuál es la razón por la que Pablo declara que este hombre está totalmente sin excusa delante de Dios? Bueno, ya sabemos por qué todos son pecadores, porque él también pecaba y porque estaba, hermanos, en su pecado, no se arrepentía. Pero hay una razón que está explícita en este pasaje. Porque ellos estaban juzgando a otros o estaban juzgando en otros los mismos pecados que habían en ellos.
Qué peligroso es eso. Qué peligroso es eso, hermano. Decía alguien por ahí, cada vez que pongas así el dedo para acusar a alguien, acuérdate que hay 3 que te están apuntando para ti. Los gentiles habían cambiado la gloria. Es verdad, los gentiles tenían pecado. Los gentiles, según la palabra del Señor, en el versículo 23, habían cambiado la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de gentiles. Se habían vuelto idólatras. Pero los mismos judíos tenían un altísimo concepto de ellos mismos. Por ser pueblo escogido de Dios, tener la ley de Dios, se habían envanecido y trataban a los demás con desprecio, considerándose ellos mismos como superiores. Eso también es un tipo de idolatría. Tú puedes ser un idólatra porque te estás idolatrando a ti mismo. Y eso es lo que estaba pasando con estos hombres. Se idolatraban a ellos mismos. Y de esta manera los hacía también culpables delante de Dios. También calificaban en todos los demás pecados, hermanos amados. Los judíos también se volvían rebeldes y aunque tenían la ley de Dios, muchas veces no la cumplían, hermanos. También transgredían la ley de Dios, ellos también eran culpables. No había excusa. No es el hecho de que tú seas miembro de la iglesia del Chaparro lo que te hace aceptable delante de Dios ni te hace mejor que los demás. Lo único que hay valor en nosotros, hermanos, lo único que hay de valor en nosotros es Dios mismo. Lo que ahora somos nosotros lo somos por gracia, porque Dios en su grande misericordia nos rescató de la inmundicia, de la miseria en que vivíamos. La idea, por tanto, aquí, mi hermano, es que tanto los gentiles como los judíos están destituidos de la gloria de Dios, están bajo su ira por causa del pecado. Ok, Pablo, ya yo entendí, el gentil está bajo la ira de Dios por todas sus actividades, sus pecados, su inmundicia. ¿Se acuerdan los pecados de inmoralidad? Cambiaron el uso que es natural contra natura, se echaron hombres con mujeres, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y una abominación, los pecados de idolatría, la incredulidad, se oponían a la verdad de Dios, eran hombres detractores, impíos, eran contenciosos, y una lista de pecados horribles. Pero también aquellos que se creían la cúpula de la moralidad religiosa de la época, también eran culpables, porque su moralidad solamente era una fachada. Ahora ellos también son declarados aquí culpables, porque dice el texto, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. He ahí la razón por la cual ellos no tienen excusa. ¿Sabe por qué no tienes excusa? Porque cuando tú señalas el pecado, y era lo que estaban haciendo estos judíos, cuando ellos señalaban el pecado en otra persona, ellos estaban acordando con Dios que verdaderamente esas acciones eran pecaminosas. Ellos estaban de acuerdo en que eso estaba mal, eso era un mal pecado, pero ¿saben qué? Eso mismo ellos también los hacían. Por eso eran inexcusables, porque ellos estaban reconociendo que esas prácticas eran pecaminosas y ellos mismos las hacían. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí, mis amados hermanos? ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿Que no debemos juzgar? ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? ¿Que los cristianos no debemos juzgar? ¿Cuántos creen que los cristianos no debemos juzgar? Pues creen mal. Los cristianos sí tienen que juzgar. Los cristianos sí juzgan. Lo que nos dice Dios aquí es que no debemos juzgar, sino que debemos juzgar con justo juicio. El pecado de estos religiosos moralistas no era el pecado de juzgar a otros. El pecado de ellos era juzgar hipócritamente. Hipócritamente ellos juzgaban a otros, pero hacían lo mismo. El acto de juzgar como tal, mis amados hermanos, no es pecado. Los cristianos debemos juzgar entre lo bueno y lo malo. De hecho, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Está juzgando. Pablo está juzgando a estos hombres.
pero los está juzgando con justo juicio a la luz de la palabra de Dios y con un testimonio de piedad, un testimonio de humildad. Pablo era ejemplo. Pablo estaba, hermano, con una conciencia tranquila, no tenía cola que le pisaran. Podía juzgar, ¿verdad? Podía juzgar. Bueno, nosotros como cristianos debemos esforzarnos por vivir vidas piadosas, vidas íntegras. Hacer todo lo posible, hermano, por caminar en integridad delante de Dios. Para cuando vayamos a corregir, cuando vamos a instruir, para vamos a exhortar, poderlo hacer con justo juicio. No desde una posición de hipocresía, hermano. Qué terrible es eso. Qué dañino es eso. ¿Qué pasa usted cuando lo viene a corregir a alguien y le dice o lo critica por algo que está haciendo y usted sabe que esa persona anda peor que usted? Usted no lo toma en cuenta, hermano. Usted no le da valor. Usted bien pues dice, mira este lo que me está diciendo y anda peor que yo. Como dicen aquí en Honduras, anda por la 20. Hermano, Pablo mismo está juzgando aquí aquí mismo los pecados de otros. Jesús nos manda a juzgar con justo juicio. Juan capítulo 7, verso 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Mire, el Señor Jesús nos está diciendo aquí que los creyentes debemos juzgar. Y en este momento no está hablando de la hipocresía, sino que está hablando de un verdadero discernimiento. Dice el Señor Jesús, no juzguen por las apariencias. Todo lo que brilla no es oro. No se guíen por lo de afuera. De repente nosotros somos muy rápidos y ligeros a hacer un juicio sobre algo sin conocer el contexto, el trasfondo. Por ejemplo, yo llegué un poquito tarde hoy, 15 minutos pasados. Si usted juzga al pastor con un juicio injusto, sería decir, qué bárbaro, este es el líder de la iglesia, mira la hora que llegó. Pero un hijo de Dios, ¿qué hace? Se acerca, pastor, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Algún problema? Porque yo un poquito pasado. ¿Verdad que no hacemos eso? Y yo puedo poniendo de ejemplo, pero eso puede pasar con cualquier otro hermano. Hermano, la iglesia está sucia. Qué bárbaro. Ese hermano que limpia aquí, eso es hipotético porque está muy limpia, por cierto. Pero suponiendo que, pero tú no sabes que el hermano tal vez está enfermo. Tal vez tuvo que salir con otro hermano para el hospital por la madrugada, no pudo venir, tuvo alguna dificultad. Eso es juzgar por apariencias. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Y no podemos juzgar a otros cuando nosotros mismos somos peores. Y si yo nunca llego temprano, ¿por qué estoy juzgando al pastor porque llegó tarde hoy? ¿Y acaso tú llegas temprano? ¿Ah? Pues ¿quién pudiera tener la autoridad para acercarse y decir, hermano, por favor, llegue más temprano porque es necesario? Usted es el líder acá y tiene que dar ejemplo. Alguien que llega temprano todo el tiempo. Si no, no tiene moral para hacerlo. ¿Entiende, hermano? Entonces, no ande criticando por ahí las personas si usted hace lo mismo. Si usted hace lo mismo, mejor cállese porque está acumulando juicios sobre su vida. Yo llegué tarde hoy porque mi hija estaba enferma y tuve que salir a buscar de emergencia un medicamento para un dolor que tiene en el vientre. Aquí estamos. Tenía ganas de quedarme y de no venir. Estar con ella ahí, acompañándola. Había quedado solita en la casa, con dolor. Pero se dan cuenta cómo uno puede ser impulsado, hermano, a hacer un juicio injusto. Y Señor Jesús, ¿qué nos dice? No juzguen por las apariencias. No se haga juicios en su mente por lo que está viendo así a primera. Acérquese más. Mire, investigue, busque y no juzgue con el único sentido de exaltar la debilidad de uno de sus hermanos. Juzgue para edificar, con amor, para ayudar a alguien a superar una debilidad. Hay un pecado en mi hermano, yo me voy a acercar a él, me voy a examinar a mí. ¿Qué dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, verso 5 o 6, 6? Dice, si alguno de vosotros dice... es hallado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Wow. Háblale, Señor, o háblame, Señor. Ay, como le está cayendo esto al hermanito tal.
Entonces Jesús nos dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. De hecho, hermanos, los cristianos juzgaremos hasta los mismos ángeles. ¿Usted sabía eso? Por eso si alguien le dice, ay, no juzgues para que no seas juzgado. No, hermano, Jesús no está condenando el acto de juzgar. Lo que Jesús está condenando es el acto de juzgar injustamente, hipócritamente. Pero dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6, que nosotros los cristianos somos llamados a juzgar, pero con un justo juicio, con misericordia, con un propósito y una actitud correcta. Dice el versículo 2 del capítulo 6 de 1 Corintios, ¿o no sabéis que los santos, quiénes son los santos? Usted y yo, han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas? Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, ¿juzgamos o no juzgamos? Sí juzgamos. Pero para juzgar, primero, nosotros tenemos que juzgar a nosotros mismos. Entonces, ¿dónde está el problema con el juzgar a otras personas? Recordemos, hermanos, las palabras que registra Lucas, palabras de Cristo directamente, y que están registradas en Lucas y también en Mateo, pero en Lucas capítulo 6, versículo 37 al 42. Y mire el versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ahí está, pastor. Ahí dice que no debemos juzgar. No, hermanito, eso no es lo que Jesús está diciendo. Aquí Jesús no está prohibiendo el acto de juzgar. Lo que está prohibiendo aquí Jesús es el acto de juzgar con hipocresía. Y es el espíritu de condenación que viene como resultado de la justificación propia. Es porque yo me estoy justificando tratando de que la mirada esté puesta en otros que tienen el mismo pecado. Eso es un problema. Hay personas, hermanos, que critican el pecado ajeno para que la mirada esté puesta en el otro y no en los pecados que él mismo tiene. Más adelante, Jesucristo nos explica esto, nos da la pauta. Versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está? Mira, hermano, eso es, ¿sabe? Eso es sentido del humor. Para que usted vea cómo Jesús utiliza el sentido del humor en esta parábola, en esta manera de hablar tan ilustrativa. Mire es gracioso, pero tiene una verdad profunda. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Aleluya. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? ¿Qué dice después? Hipócrita. Aquí no hay ninguno de esos, pero estos de ahí sí lo eran, ¿verdad? Eso me resbala a mí, me pasa por aquí. Antes yo era hipócrita, ahora no soy hipócrita, ahora soy perfecto, dicen. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿No te da risa eso? Pero al mismo me da deseo te reargulle, ¿verdad? Te da risa porque dice, qué bárbaro, ¿verdad? No puede ver. Está tratando de sacarle una pajita en el ojo del otro y tiene una viga atravesada que no lo deja ver. Ay, hermano, ¿cuántas veces hemos caído en ese pecado? ¿Quién de nosotros puede decir aquí, no, yo soy libre? A mí nunca eso me ha pasado. Eso nos ha pasado a todos, hermanos. Nos hemos sentado y sin misericordia hemos sacado el sable de la justicia y hemos empezado a juzgar los pecados de nuestros hermanos y nos hemos olvidado de los nuestros. Porque nosotros, según nuestra propia opinión, somos los buenos. Siempre nos ponemos en el lugar de los mejores, de los que hacemos las cosas bien. Los demás están todos equivocados. Si es cubano, peor. El cubano nunca dice, mi opinión es otra. No, el cubano dice, usted está completamente equivocado. Siempre se ve a él con que, ojalá que este mensaje no lo vea ningún cubano, me voy a echar tierra yo arriba. Y hermano, verdad que nosotros debemos entender, en la iglesia no faltan hombres y mujeres que son hipercríticos, ni todas las iglesias los hay. Es una persona hipercrítica. A ver, eso es su estilo de vida.
lo reconocen por eso. Y tú dices, ¿a quién anda buscando? A fulano. Ah, el hipercrítico. Es una persona que llega y cuando abre la boca es para sacar a la luz todo su descontento, todo su malestar. La iglesia anda mal, aquel anda mal, los músicos andan mal, el sonido anda mal, el aire anda mal, los baños andan mal, todo está mal. Todo está mal. Todo es un tamal. Bueno, hermanos amados, el problema es que muchas veces nosotros mismos estamos en ese espíritu crítico. Y podemos llegar a creer que por ser miembros de la iglesia, porque tenemos cierto conocimiento bíblico, porque tenemos ciertas habilidades o porque tenemos cierta posición económica o social, podemos andar por ahí criticando a otros sin reconocer que en nosotros mismos también están esas faltas. En el caso de estos judíos, amados hermanos, ellos se creían merecedores del cielo, pero Pablo los confronta y les dice, ustedes también están condenados, están bajo juicio. No se nos puede olvidar nunca de dónde nos rescató el Señor. No se nos puede olvidar nunca que también nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestros pecados. No se nos puede olvidar nunca que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que Él nos sacó de las tinieblas, de la inmundicia, de la podredumbre para traernos a su luz admirable, a su reino de gloria. No podemos olvidarnos que si algo somos hoy en Cristo es por gracia, no por mérito nuestro, sino por la misericordia que Dios ha tenido por nosotros. Wow, esto es tremendo. La mayoría de nosotros, hermanos, por no decir todos, somos muy buenos para vernos nosotros mismos como los mejores. Debemos tener cuidado con ese espíritu de orgullo que nos hace ver a los demás siempre como inferiores, como ese tulipán, porque un día va a venir una situación, una circunstancia, vas a caer. Y tus raíces van a ser expuestas. Debemos tener, y ese día te vas a dar cuenta que no servía de nada estar criticando a tus hermanos. Una vez estaba ¿cómo se llama esto? Una aguja y un alfiler peleando en una canasta de costurar, ¿no? Yo soy mejor que tú vas a hacer sin mí, yo puedo pegar botones y yo puedo sujetar, decía la otra, la ropa. ¿Sabe que el alfiler tiene una cabecita, la aguja tiene un ojito? Y empiezan que yo soy mejor que tú y que tú tienes tal defecto. Mira, tú tienes un solo ojo y tú no tienes cabeza, y yo sí tengo cabeza. Y estaban peleando la una con la otra, criticándose y viéndose los defectos. De pronto entra una niña que quería reparar una muñeca que se le había roto y quería pegar un botón y le echa mano a la aguja, pero la agarra con tanta fuerza, ¡pum!, que se le rompe el ojo a la aguja y la agarra y la tira para allá, para la cesta, y agarra el alfiler y la amarra a un hilo, pero agarra y cuando mete el alfiler empieza a jalar, no puede salir, ¡pum!, y le vuela la cabeza al alfiler y no pudo arreglar a la muñeca y tira para allá el alfiler. ¿Y cuál era la plática de estos dos elementos? Dice, ¿cómo nos parecemos a los seres humanos? Siempre estamos peleando y no es hasta que estamos destruidos que nos damos cuenta de que somos hermanos. Así es. ¿Por qué tú haces esto? ¿Y por qué tú haces lo otro? ¿Y por qué tú? Y las críticas. Y es hasta que, hermano, caen en una desgracia, caen en un problema, caen en un pecado, en alguna situación, es que se dan cuenta que son hermanos y que están necesitados de la misma gracia que sostiene a toda la iglesia por igual. Debemos, hermanos, tener siempre en mente que si estamos donde estamos ha sido por la gracia y la misericordia de Dios, que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él tuvo compasión de nosotros y nos trajo a la vida dándonos salvación en Jesucristo nuestro Señor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de que nada sirve, hermano, tener una religión fría? De nada sirve tener un puesto en la iglesia. De nada sirve tener un ministerio productivo o exitoso si no tenés una relación íntima y personal con Cristo. De nada sirve una vida religiosa externa, porque, hermanos amados, el religioso hipercrítico, hipócrita que
critica los defectos de los demás, pero en su corazón vive lejos de Dios y alberga los mismos pecados, es como un muerto que han maquillado. O un cadáver, lo llevan a una funeraria, lo maquillan bien y usted llega ahí al féretro y dice, wow, parece que está vivo. Lo dejaron tan lindo que parece que está vivo, pero está muerto. Eso hace la religión. La religión te embellece por fuera, pero por dentro estás muerto. Y Jesús le decía a los hipócritas, a estos religiosos, les decía, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están bonitos, están blancos, pero por dentro están llenos de inmundicia. El cristiano no puede vivir una vida de apariencia, el cristiano no puede vivir una vida de hipocresía. Nosotros no podemos experimentar por fuera, hermanos, una moralidad, una religiosidad, y por dentro nuestro corazón estar desconectado de Dios y apartado de Dios, y peor aún, juzgando y criticando nuestros mismos pecados en los demás. Eso, hermano, pone a una persona bajo el juicio de Dios. La ira de Dios está sobre estos hombres también, religiosos, hipócritas, que no se han arrepentido de sus pecados y que tratan de ver sus pecados en los demás. Y entonces, imagino que en esa altura de la carta, ¿y ahora? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Y ahora qué hacemos? No, el Chapulín Colorado no puede. Pero hay algo que sí es rojo que puede: la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben, mis queridos hermanos, qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Está llevándolos a todos al entendimiento de la gran necesidad que tiene tanto el judío como el gentil de Cristo, del Evangelio. Y no es hasta que tú te sientas perdido, no es hasta que tú veas que verdaderamente estos pecados también han estado en ti, hasta que tú no tengas esa percepción consciente de tu gran necesidad, jamás te vas a acercar a Cristo y le vas a reconocer como tu Salvador. ¿Por qué yo iría a buscar un Salvador si yo soy bueno? Es más, si yo soy mejor que este publicano que está ahí. ¿Para qué necesito a Cristo? Eso es lo que está haciendo la palabra del Señor. Está confrontándote, está diciéndote, tú necesitas a Cristo. Mi querido hermano, esto es una realidad innegable. Amigo que estás aquí en esta mañana, si tú vives todavía confiando en ti mismo, si sigues confiando en tu posición económica, en tu intelecto, en tu juventud, en tu título, estás caminando por un camino peligroso, estás caminando sobre un campo minado, estás rumbo a la ira de Dios. Y si Cristo viene, si el día de Jehová viene y te agarra en esa situación, no vas a tener excusa. No vas a tener excusa, porque ya Dios se reveló por medio de las cosas creadas, ya Dios se reveló por medio de la palabra predicada de manera especial, el Evangelio, y ya tu conciencia te dice, te grita que hay un Dios y te dice, eso que estás haciendo está mal. Si tú dices que alguien está haciendo algo malo, es porque tú estás de acuerdo de que eso es pecado. ¿Por qué tú vives en ese pecado también? Arrepiéntete y ven a Cristo esta mañana, para que todos tus pecados sean borrados y para que Dios te dé entrada libre a la eternidad del cielo. Solamente en Cristo hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida, y solo los que vienen a Él en fe y arrepentimiento encontrarán perdón, encontrarán vida eterna, encontrarán el amor infinitamente grande de nuestro Dios derramado para ellos en sus corazones. Y tú, mi hermano, recuerda de que de esos pecados nos rescató Cristo. Ahora en nuestra nueva vida en Cristo, que Dios nos dé el poder, la fuerza y la gracia para mortificar esos pecados en nosotros. Y cada vez que sientas el deseo de juzgar a tu hermano, a tu líder de grupo de crecimiento, a tu pastor, cada vez que sientas ese deseo, recuerda las palabras de Dios aquí en este pasaje. Cuidado, porque tú lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No te estoy diciendo que no te acerques a un hermano o al pastor o a quien sea y le des un consejo y lo exhortes cuando esté haciendo lo incorrecto, pero asegúrate bien primero de haber sacado la viga de tu ojo para que veas bien y puedas ayudar a tu hermano. Y así agradarás a Dios. Así estarás haciendo la voluntad del Señor. Así la gracia de Dios estará sobre tu vida
todos los días de tu vida. Que Dios nos ayude, hermanos, para que podamos vivir, para que encontremos gracia de Dios y podamos mortificar, darle muerte a esos pecados en nuestras vidas. Amén. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar y dar gracias al Señor. Y que Dios, después de escuchar esta palabra tan exhortativa, ¿verdad? ¿Siguen gozosos, hermanos? Aleluya. Pues yo lo dije, si de esos religiosos hipócritas aquí no hay nadie, todo eso no vienen a los cultos los domingos. No, hermano, mire, yo cuando preparo este sermón lo que hago es exponer lo que dice la Biblia. No estoy pensando en ningún hermano en particular. Si no, no tengo moral para estar aquí al frente, hermano. ¿Saben a quién fue el primero que le cayó este sermón? Yo conocí a una persona que se me acercó y me dijo, no vaya a predicar eso. No vaya a predicar eso porque eso me cae a mí como balde de agua fría. ¿Saben cómo se llama esa persona? Yo mismo, hermano. Ese sermón primero viene a mí y me confronta. Así que cuando usted se sienta confrontado por un sermón que reciba de parte de su pastor, que no es ni siquiera un buen predicador, recuerde, bueno, lo que me da paz es que ya el pastor ya esta palabra la recibió el pastor y lo estremeció. Ahora la voy a recibir yo. Amén. Que la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermano. Vamos a orar. Padre, amado Dios, qué bueno es escuchar tu palabra. Señor, así como estos judíos que en su percepción inflada de ellos mismos miraban con desdén y con desprecio a los que no eran como ellos, a veces nosotros hemos caído en estos pecados y hemos mirado, Señor, con arrogancia, con desdén y con desprecio a otras personas que han cometido pecados o errores. Oh Señor, líbranos. Oh Señor, líbranos de tener ese espíritu hipercrítico, sin misericordia y un espíritu lleno de hipocresía. Y ayúdanos, Señor, para que en tu gracia podamos nosotros caminar en santidad, en obediencia. Podamos, Señor, ser instrumento para ayudar a otros hermanos, siempre considerándonos a nosotros mismos, recordando que somos débiles, recordando que necesitamos tu gracia todo el tiempo, recordando, Señor, que tú no te complaces en los hipócritas, no te complaces, Señor, en los que juzgan con el simple propósito de dañar o de herir o de dividir al cuerpo de Cristo. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que nos perdones si hemos caído en estos pecados, Señor. Ten misericordia y ayúdanos, Señor, para que podamos nosotros vivir siempre vidas que te agraden. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.